Listo, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la quinta sesión. Arrancamos. Vamos a estar aquí 2 horas y fraccioncita, 2 horas y media, y después tienen su examen. Espero que todos se diviertan bien. Me da gusto que haya venido alguien de traje. Bienvenido. Vamos a repasar los conceptos clave que vimos la vez pasada. Hay 3 cosas que son clave en lo que estamos viendo, y esto va a ser muy importante para el tipo de política pública que vamos a definir. El primero es propiedad privada, el concepto de derechos de propiedad. Y esto es fundamental en lo que vamos a platicar, y ahorita vamos a ver un video de por qué es fundamental. ¿Ok? Es importante cómo se asignan los derechos de propiedad, quién los asigna, cómo los asigna, y también es importante cómo se aplican los derechos de propiedad. ¿De qué manera yo puedo proteger lo que estoy negociando? ¿De qué manera puedo hacer válida un contrato? Uno de los grandes problemas que van a encontrar en México es precisamente eso, que no hay capacidad de aplicación. Entonces, cuando alguien invade una propiedad en México, para que puedan ustedes recuperar su terreno, su casa, cualquier tipo de estos detalles, se lleva meses una discusión en cualquier circunstancia. Y por lo tanto, uno de los grandes problemas en México es, para que yo tenga realmente el derecho de propiedad, necesito que haya un sistema efectivo de aplicación de los derechos de propiedad. No es únicamente que diga que yo tengo el derecho de ser propietario de una casa, es también que cuando ese derecho tenga un problema porque alguien me lo está cuestionando, yo tengo una forma expedita de resolver la situación. ¿Ok? Entonces, este es uno de los primeros temas. Y lo que hemos dicho en clase es, desde el punto de vista de la problemática en México, es que la Constitución lo que verifica no son los derechos de propiedad individuales, sino los derechos de propiedad de la sociedad como el punto más importante. Por eso puede haber expropiaciones en México. Si se justifica en el interés público, hay expropiación. Y si está justificado sobre el interés público, ustedes no pueden hacer nada y el Estado tiene la autoridad y el derecho de quedarse con su propiedad. ¿Okay? Una carretera, estamos definiendo hacia dónde va a ir, la queremos ampliar a 6 carriles y cuando llegamos a esa definición, en automático lo que se decreta es el tercer carril, si invade propiedad privada, por derecho de beneficio público, puedo quedarme con ese carril y pago nada más lo que esté definido en lo que estoy pagando por los impuestos de mi propiedad. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental. Hay países en los que eso no funciona, es al revés. Ustedes tienen que negociar con los individuos para que les vendan sus terrenos. Una cosa es lo que la práctica haga. En México hay un gran problema y generalmente tendemos a hacer negociaciones en lugar de meternos en el pleito de la expropiación y el pleito, etcétera. Pero la Constitución marca claramente que los derechos de la sociedad en términos de propiedad están por encima de los derechos del individuo. ¿Ok? El segundo punto importante es el papel del gobierno en la economía. Estamos viendo de qué manera pensamos cada uno de nosotros. Y los grandes puntos son los clásicos liberales, todo el concepto que vimos del concepto liberal, qué es el liberalismo, hasta dónde llega mi derecho de propiedad individual, cuando mi derecho de propiedad individual está siendo frenado por el derecho de la comunidad. Y este concepto del liberalismo clásico es muy distinto al concepto que se maneja hoy en día. ¿Okay? Es un concepto en el cual hay limitaciones por la sociedad a lo que yo tengo como derechos individuales. Vienen casos de por qué el Estado tiene derecho de intervenir. Y Pigot, que es uno de los primeros que escribe sobre externalidades, hace el planteamiento que no en todos los casos tenemos un mercado que funciona correctamente y que en todos aquellos casos en los cuales se pueda demostrar que no funciona correctamente el mercado, existe un papel del gobierno, un papel de regulador del gobierno. El tercer caso es Keynes, que llega y dice, bueno, es que además de un papel de regulador del gobierno, hay un papel de estabilizador del gobierno. El gobierno debe intervenir, debe lograr que haya un equilibrio de demanda y oferta. Luego tenemos otras teorías en donde el Estado es el que debe garantizar los beneficios de la sociedad, del individuo y un mínimo de bienestar preestablecido. Y por último está si el Estado debería ser un creador de instituciones. ¿Qué tipo de instituciones debe definir el Estado? Y luego está el concepto general de la sociedad, del contrato social.
la Constitución mexicana de los Estados Unidos. Nuestra Constitución política es un contrato social, es una definición de cómo sociedad nos vamos a organizar. Y esa definición de sociedad tiene que partir de un concepto de quiénes son los actores del contrato social. ¿Quiénes son los que funcionan en esto? Individuos, gobierno, otras estructuras. ¿Cuáles son los actores en el contrato privado y de qué manera van a entrar en el concepto del contrato social? Y el problema de este agente ejecutor, que es un problema distinto. Esto es, una cosa es quién ejecuta y otra cosa es cómo se toman decisiones. ¿Okay? Son tres conceptos fundamentales que vamos a estar ahora sí viendo ya en política pública aplicada. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es por qué es importante estos derechos de propiedad. Y vamos a ver una pequeña presentación de alguien que ustedes seguramente ya conocen todos, que es de Soto. Hernando de Soto es sin duda uno de los pensadores latinoamericanos más importantes que hay en este momento, y él está muy preocupado porque mientras no se definan derechos de propiedad en una sociedad, no es posible que se establezcan verdaderamente situaciones en las cuales las cosas marchen adecuadamente. Entonces vamos a ver un pequeño programa. I want to introduce you to one of the most impressive people I know. I first met him maybe 15 years ago. It was one of those lunches with some economist from South America. I got some ideas about solving poverty. I go to lunches like that because it bugs me that America is so rich when most of the world is poor, and the world hasn't figured out a way to give them what it was that gave us the power to prosper. So I go to the lunch, I'm skeptical, but there sits Hernando de Soto of the Institute for Liberty and Democracy. It's a think tank based in Peru, and he starts pulling these pictures out of his briefcase. The pictures show slum dwellings built on top of each other, much like this. And De Soto went on to explain, well, I'll let you explain it. What do these pictures show? These pictures show that roughly about 4 billion people in the world actually build their homes and own their businesses outside the legal system, so it's all haphazard and disorganized. But because of the lack of rule of law, the precision, the definition of who owns what, and because they don't have addresses, can't get the credit, can't get... They don't have addresses. Well, to get an address, somebody's got to recognize that that's where you live. That means that there's legal recognition. Legal recognition means property. When you've got property, you know, you've got mailing addresses, and when you make a deal with someone, you can be identified. At the end, the first characteristic, the second characteristic of identity is your address. You go anywhere, they say, what's your name? And the second thing is where you live. Until property is defined by law, they can't get into the kind of deals or the division of labor, which is cooperation with other people to specialize and create wealth, because that's what makes you wealthy, the fact that you don't have to milk a cow every day, you don't have to work your land every day, you don't have to build your own house. You can stick to doing a TV program, or you can do this part of a BlackBerry, and the whole market puts it together. These guys can't. They've got to do their whole building, take care of it, and they can't specialize, and that's the reason of their poverty. The day that they get titled, the day that the businesses in their homes, the sewing machines, the cotton gins, whatever it is they've got there, the car repair shop, finally gets recognized, they can start expanding. They can start using scale. But they need to be recognized by someone, local authority, who says this is yours. They need to work within the law. The law. Many of these places barely have law. That's right. So they take a risk. They just work a deal with the guy on the first floor and they build their house on the second floor. That's right. Probably the guy on the first floor who had the guts to squat and make a deal with someone from government who decided to look the other way has got an invisible property right. You know, it's not very different from when you Americans started going west all the way to California. Like, for example, the California gold rush. The land didn't belong to them. Hey, the country didn't belong to them. It was Mexico. But you went in there, you put 800 Mining Claims Association, 3 million Americans, big guns. And after a while, you decided, why keep on shooting at each other? So between 1848, say 1856, and the beginning of the 20th century, you went out, created a private property system that brought in banks, and you created prosperity.
But California really got rich and the rest of the world hasn't. What's the difference? Because you Americans at that time were absolutely conscious of what the rule of law was about, and as people kept on moving from the East Coast to the West Coast, George Washington, your first president, called them banditti. You bandits don't have a right to be there, and Congress came around and said, oh yes they do. And you started awarding property on the basis of improvements. We didn't always have deeds in America. Before deeds and rule of law, American settlers worked out their own generally accepted rights to property. So in certain areas of the United States, they had tomahawk rights, which meant those areas where you shaved off part of a tree, probably somebody else shaved part of the same tree to indicate that they had accepted it. In some cases where they grew corn, for example, the corn grew from here to there, and that established a right from here to there. So those were actually called corn rights. It was an improvement on the land that gave you the title to it because you had worked it. China is still developing such property rights. But in much of the countryside, the past prevails, and the land is owned collectively. The whole notion of property rights has been pretty alien to formerly socialist countries because right from the beginning, Marx said it. In the 19th century, property is theft. But compare the countryside to cities like Shanghai. I visited Shanghai about 30 years ago, and none of these buildings existed at that time. It's incredible what happens when you just change the rules of the game. What should the rules of the game be? The rules of the game have to say and recognize who really owns what. Because how you relate to the assets you have determines how you relate to your neighbor and the rest of the world. We work on paper and plastic, and if you don't have what you own on paper and plastic, you will not be recognized according to standard rules and you can't play the game. This idea of a deed protecting property seems simple, but it's very powerful. Allows all this commerce between total strangers. It wouldn't happen otherwise. It applies to more than just skyscrapers and factories. We at Fox Business cover stock markets. DeSoto taught me that they only work because of deed-like paperwork that we trust because we have rule of law. What I'm trading today is roughly 1,000 futures contracts. That represents about 40,000 head of cattle. I never see this cattle. I actually have never been outside of Chicago to the west to see where these animals are. In the United States and Western Europe, your documents go to the market and practically work for you and think for you. In developing countries and most of the former Soviet Union, the majority of people actually have to bring their animals to market. People in the developing world have cattle, land, and houses the same way they do in the Western world. What is missing is the rule of law. And you say if they just had rule of law, they'd be as rich as we? Oh yes, of course. But let me tell you, bringing in the rule of law is no easy thing. You're trying it now in Iraq, you're not getting there. You're trying in Afghanistan, you're not getting there. You started your work in Peru, trying to establish property rights there. You were an economic advisor to the president, and you reformed permit laws to the extent that other countries now invite you to go to, well, you've gone to Russia, Libya, you met with Gaddafi. 23 countries, Egypt, Honduras, Philippines. So the leaders of these countries, they must get that they're doing something wrong. They get it easier than a North American, because you see, the people who brought in the rule of law and property rights into the United States were in the 18th and 19th century. They were your great-great-great-great-granddaddies. You can't remember that. But in the case of these guys, they see that they're poor relative to your wealth. So it's easier for them to say, where's the difference? They're constantly looking for it, so they can recognize it much faster. What we didn't realize over time was that the fact that you could determine that a piece of land went from there to here, you could also do it with a movie script. You could also do it with an idea, with an invention. And once that there was certainty of who owned what, all of a sudden we started seeing that people trusted the paper more than the object itself, because we found through law ways of standardizing it and recognizing it. And on top of that, you built a stock market and you built all that leveraging, which has got you into some kind of trouble now, but without which you wouldn't have gotten where you are today. Property rights gave us the power to prosper. Thank you, Hernando de Soto.
Bien. ¿Qué es lo que aprendimos de esto? ¿Qué es lo que nos están haciendo como planteamiento? La primera cosa que es importante es, los derechos de propiedad son fundamentales para que tengamos una economía moderna. Si no tenemos derechos de propiedad bien definidos, si lo que ocurre para cualquiera de nosotros es que no sabemos si la idea que vamos a gestar, el producto que vamos a inventar, el guión de cine que vamos a escribir, verdaderamente vamos a poder colocarlo, venderlo y obtener las utilidades de esa venta, entonces no nos dedicamos a hacer innovación. ¿Okay? Un verdadero problema de no tener derechos de propiedad bien definidos y en donde yo sepa qué es lo que voy a obtener como resultado de mi trabajo, es que mata la posibilidad de invención. Y una sociedad que no es innovadora es una sociedad que se va a quedar atrás. ¿Okay? Por definición. Pero la segunda cosa que es interesante, les pone varios ejemplos y les dice, pero además pónganse a pensar que se pueden especializar en hacer ciertas cosas. No tienen que estar preocupados de si la casa que habitan es suya o no es suya. La casa es suya. ¿Qué dice que es su casa? ¿El que la están habitando? No. El que tienen un documento que garantiza y determina y define el derecho de propiedad sobre esa casa. Y por lo tanto no me estoy preocupando todos los días por llegar corriendo a mi casa para estar seguro que es mía y que nadie me la quita. Todas esas películas de terror que ustedes ven de pronto, ¿sí? Cuando se viene el fin del mundo y el colapso y todo lo demás, es precisamente ese punto, es la ruptura de toda la estructura bajo la cual yo tengo una institucionalidad que se llama el respeto a la ley. Existen leyes, las leyes definen de qué manera es como vamos a estar siendo respetados en nuestros derechos y no tenemos que preocuparnos por traer un fusil en la mano. Si se fijan dentro de la conversación, una de las cosas que plantea Hernando de Soto es el concepto de que cuando ustedes fueron a California, no solamente invadieron California, si estamos hablando de migrantes ilegales, estos eran migrantes ilegales en California. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eran todos los que venían de la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos en momentos en que el territorio todavía seguía siendo territorio mexicano. Pero bueno, no había quien pudiera aplicar la ley. No había nadie del lado mexicano que dijera, oigan, no pueden entrar, los voy a detener. Piensen lo que está pasando hoy en día. Vean la manera como la gente circula por el territorio mexicano, viniendo de Centroamérica hasta Estados Unidos. Y pónganse a pensar qué es lo que ocurre si aunque yo tenga leyes, no puedo aplicarlas correctamente. Ese es el segundo elemento que veíamos dentro de los tres. No es únicamente que tengamos los derechos, que tengamos las leyes, es que verdaderamente podamos aplicarlas. Un sistema puede tener leyes muy bonitas, el sistema mexicano tiene leyes muy avanzadas, modernas, definidas, pero si no tengo un sistema que las pueda aplicar, mantener, enforzar, no tengo un verdadero sistema de derecho de propiedad. Por eso no es únicamente el concepto de qué es el derecho, es también que exista la posibilidad de la aplicación de ese derecho. Si no se dan las dos, no tenemos un sistema que me permita tener este proceso innovador, no tengo un sistema que me permita movilizar ganado. Entonces, interesante el tipo que está ahí en lo que es uno de los mercados más importantes de lo que se conoce como commodities en el mundo, que es el Chicago Mercantile Exchange. Si ustedes van al Chicago Mercantile Exchange, van a ver una cosa muy similar a lo que es la Bolsa de Valores de Nueva York o la Bolsa de Valores de México. Y lo que van a encontrar es gente que está haciendo transacciones con cobre, con oro, con plata, con ganado, con maíz, con trigo, y que las están haciendo sobre un micrófono, sobre un teléfono, sobre una definición en la que jamás lo van a tocar. El señor decía, en mi vida he visto una vaca, ¿sí? Lo único que he visto son los bistecs que me ponen en la mesa, pero estoy vendiendo y comprando vacas todo el tiempo. Y cuando compro y vendo ganado, lo que estoy haciendo es una transacción en la cual yo no veo jamás
los animales. Pero eso no es importante, porque tengo toda una estructura de derecho de propiedad que me permite saber que cuando le digo a él que se la compro y le digo a ella que se la vendo, va a ocurrir la transacción. El ganado va a salir de su lugar y va a llegar a su lugar sin que yo lo vea jamás. Yo soy el intermediario, yo hago la negociación, pero no soy alguien que esté metido en mover. Si tengo que movilizar el ganado, tengo un problema. ¿Okay? Entonces, todo este es el concepto de derechos de propiedad y lo que acaban de ver ustedes es una expresión muy clara del por qué es importante. Es importante porque agiliza las transacciones comerciales, es importante porque da certidumbre, es importante porque me permite tener, por lo tanto, definiciones de innovación y definiciones de transacción que son mucho mejores que si no tengo esta definición. Pero eso me lleva a quién es el que va a aplicar la ley. Y aquí entramos al otro tema, que es el concepto de que para que esto funcione, yo voy a necesitar que haya una autoridad que pueda verdaderamente aplicar la ley. Y ese concepto es el concepto del contrato social al cual llegamos todos los ciudadanos porque queremos aceptar que alguien sea quien haga ese papel. La aceptación, por lo tanto, de un garante de la paz y la tranquilidad, de un soberano, de alguien que sea el encargado de que esto ocurra, es fundamental para toda sociedad. Y este es el concepto de soberanía que estamos manejando. El concepto de soberanía es obviamente alguien que tenga la capacidad que en mi territorio las leyes se apliquen, que tenga control del territorio, control de lo que ocurre en ese territorio y pueda, por lo tanto, enforzar la ley. Si no tengo eso, no funciona. Los estados fallidos no tienen eso, por eso no funcionan. Y por eso el concepto fue, necesitamos tener un soberano. Pero este concepto que es tan sencillo para ustedes, no es un concepto que haya sido fácil para la humanidad. Si ustedes piensan en la Edad Media, lo que encontraban en la Edad Media es que no existía este concepto tan fácilmente. Y por lo tanto, vamos a ir pasando de la época feudal hasta la época de una verdadera monarquía, un verdadero soberano que sobre un territorio defina. Y después de la Paz de Westfalia es efectivamente cuando empieza el concepto del Estado soberano. De un Estado en el cual el territorio va a estar circunscrito a las mismas leyes y van a estar siendo enforzadas por un soberano que es la autoridad máxima de ese Estado. Estas son las reglas bajo las cuales todos los que formamos una sociedad entregamos libertad individual a cambio de paz social. Todos y cada uno de ustedes están limitados en sus derechos. Todos y cada uno de ustedes están dispuestos a que no pueden estacionarse donde dice no estacionarse. Porque todos y cada uno de nosotros aceptamos que debe haber un contrato social que me define una serie de reglas y después tiene que haber quién las aplique. ¿Quién las aplica? El gobierno. Bueno, si es el gobierno, empiezo a descender del concepto de soberano al concepto de un gobierno que es el que va a aplicar la ley. Por eso el contrato social va a ser fundamental, porque es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Por supuesto, el problema de todos ustedes aquí es que ninguno ha leído la Constitución, ¿sí? Y entonces el verdadero problema de no conocer su Constitución es que no conocen las leyes que rigen sus actividades y sus definiciones. Este es uno de los grandes riesgos de todos nosotros cuando no leemos la ley, cuando no entendemos la ley. ¿Cuántos de ustedes conocen el reglamento de tránsito de Puebla? Ninguno, ni yo tampoco. Y por lo tanto, ¿cuál es el problema de esto? Que si no conocemos el reglamento de tránsito, un agente de tránsito nos puede parar en la esquina y decir, usted cometió una infracción. Y la respuesta que le vamos a dar nosotros es, ¿por qué? Y él va a inventar cualquier cosa. Va a decir, porque trae un foco trasero que no se prende cuando usted enfrena. Y esa es una infracción. Y el problema para cada uno de nosotros es, como no sabemos si es cierto o es falso, acabamos llegando a un entendimiento. ¿Ok? Un acuerdo. Oiga, no sea mala gente, si son mujeres le sonríen, ¿sí? Y lo que pasa es que lo primero que hacen las mujeres, ¿sí? Lo primero es sonreírle. Lo primero que hace un hombre es platicarle un chiste, no, mire, pero es que yo iba.
todos hacemos lo mismo, ¿no? Pero ¿cuál es el resultado de esto? Estamos creando una estructura paralela de definición de cómo se aplica la ley en el país. Porque todos sabemos que sí entregamos un pequeño pedazo de libertad individual. Es decir, todos sabemos que debe haber reglas de tráfico y que yo me debo sujetar a esas reglas de tráfico. Y estuve dispuesto para andar circulando a ceder parte de mi autoridad personal, libertad personal, para que estemos todos en un conjunto de reglas que todos aceptemos. Ese es el concepto central y el significado de un contrato social. El contrato social más importante en nuestra sociedad, obviamente, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que nos dice cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Todas las grandes discusiones que ven hoy ante la Suprema Corte de Justicia son eso. Son discusiones de, ¿se están violando mis derechos constitucionales o no se están violando mis derechos constitucionales? ¿Tiene el derecho constitucional el Ejecutivo de hacerle tal cosa al Legislativo? ¿Sí o no? Entonces, estos conceptos son fundamentales porque nos definen cómo vamos a vivir en sociedad. ¿Okay? Y esa es parte de la cosa importante. Todos y cada uno de ustedes tienen que entender eso. Porque esto define el rol del gobierno o del gobernante como el conductor de los procesos sociales. Pero la gran pregunta, por lo tanto, para todos y cada uno de ustedes es, ¿cuáles son esos mandatos correctos que debe tener el Estado? ¿Hasta dónde voy a permitir que el Estado me quite libertad individual a cambio de paz social? Esta es la discusión. De aquí surge la política pública, porque de aquí surge qué aceptemos o no aceptemos. Por ejemplo, en la presentación que vieron, decían que los países de Asia, en la parte al interior, es decir, en la parte agropecuaria de China, todavía los derechos de propiedad eran comunales. La propiedad sobre la tierra era comunal, no era individual. Basada en un concepto de cuál debe ser, por lo tanto, mi derecho de propiedad y un gobierno que entonces va a definir de qué manera respeta ese derecho de propiedad. Un individuo llega y dice, esta parcela es mía, no la puede tocar nadie más, y el gobierno llega y dice, no, el derecho de propiedad no es individual, es colectivo, y por lo tanto cualquiera puede utilizarlo. Oye, es que no estoy de acuerdo. Pues no te estoy preguntando, yo tengo el mandato de ejecutar esa acción. Pero si tengo el mandato de ejecutar la acción, puedo también abusar de mi poder. Esta es la gran pregunta, es ¿hasta dónde abusas de mi poder? ¿Hasta dónde te pongo límites también a ti? Porque lo que nosotros definimos fue, me pongo límites a cambio de paz social, pero también hay una segunda pregunta, que es, ¿cómo te pongo límites a ti para que no abuses de esa autoridad? Estas son las preguntas de cuál es el papel relevante del Estado. ¿Quiénes son los que definen primero esto? Bueno, hay muchísimos más, pero yo escojo a tres en los conceptos sobre individuo y Estado, que son Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau y James Madison. Son tres grandes perfiles que nos van a dar una idea general. Si ustedes quieren profundizar mucho más, van a encontrar mucha gente que ha escrito en el tema. Estos tres son representativos de lo que debe ser esta relación entre Estado e individuo en términos del contrato social que se va a manejar. Y después viene un concepto de cuál debe ser el papel del Estado en la parte económica, lo que yo lo voy a llamar el contrato económico que se establece en la sociedad. Y vamos a ir a explorar a Adam Smith, a Karl Marx, a Keynes, a von Hayek, Friedman y Prebisch como los grandes representantes de las teorías que han definido, por lo tanto, las políticas públicas de nuestro país, de un país como el nuestro. ¿Okay? Y este es un concepto importante. ¿Quién asigna en la economía? ¿Quién asigna en la política? Y después, ¿quién asigna en la economía? ¿Quién asigna qué? ¿Quién asigna el uso de los recursos de la sociedad? ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien.
Esta es una imagen de Thomas Hobbes, nada más para que lo vean, tenía cara de enojado. Pero esta es la época de su vida